Bienvenidos a nuestra presentación. Nosotros somos el usuario, o sea, el video que les hablará sobre pruebas genéticas. Nuestra contraseña claramente será maestra, pónganos 10, la amamos mucho, ¿verdad? Continuamos. Integrantes del equipo. Bueno, el equipo está conformado por nuestro participante número 10, quien es Mateo Ares Cruz Medina, el participante número 22, quien es Emiliano Hernández Conde, nuestra participante número 31, Paulina Rubí Molina Ortega, nuestra participante número 40, Paulina Ramírez Contreras, y su servidora, la participante número 51, María Elena Vega Manjarres. Ahora bien, como se les mencionó hace un momento, nosotros les hablaremos sobre las pruebas genéticas. Nos encontramos en la materia de biología, nuestra maestra es Carla María Castañeda Rodríguez, nos encontramos en el tercer semestre en el grupo C, en la preparatoria Ricardo Flores Magón. Comenzamos. Bueno, para empezar, ¿qué es una prueba genética? Las pruebas genéticas son un tipo de examen médico que analiza el ADN de una persona. Claramente estas suelen utilizarse para diagnosticar o determinar el tipo de enfermedad que podría llegar o que tendría alguna persona. Estas pruebas genéticas pues ayudan a los médicos a detectar genes defectuosos o ausentes. Y pues de igual manera esta información los ayuda a saber si una persona, su pareja o su mismo bebé es propenso a presentar ciertas afecciones médicas. Surgimiento de pruebas genéticas a partir del proyecto del genoma humano. Bueno, este proyecto del genoma humano supuso una mejora drástica en el conocimiento de la biología humana. Gracias a él se lograron mapear muchísimos genes relacionados con enfermedades genéticas. Esto logró abrir paso a la creación de muchos nuevos métodos, diagnósticos y tratamientos, tales pues como las pruebas genéticas, ¿verdad? Que es el tema que estamos abordando justo ahora. Así como nuevas investigaciones para conocer ¿qué mecanismos genéticos están implicados en la aparición de ciertas enfermedades? Ahora vamos con tipos de pruebas de DNA. Bueno, la primera es la evaluación del recién nacido. Bueno, este tipo de evaluación se realiza usando una muestra de sangre obtenida de un pinchazo en el talón cuando el bebé tiene 2 o 3 días de nacido. Es por eso aquí que en la ilustración se ve un pie muy chiquito, porque pues realmente es un bebé que apenas nació, o sea, súper, hiper, mega chiquito. Ahora vamos con nuestro número 2, que en este caso serían nuestras pruebas de diagnóstico. Estas se utilizan para identificar o descartar una afección genética o cromosómica específica. En muchos casos, este tipo de pruebas genéticas se utilizan para confirmar un diagnóstico cuando se sospecha algún tipo de condición particular basada claramente en signos y síntomas físicos. Estas pruebas pueden realizarse antes del nacimiento o en cualquier momento durante la vida de cualquier persona, pero más sin embargo no están disponibles para todos los genes o condiciones genéticas. Número 3. Pruebas de portador. Esta se hace mediante un análisis de sangre y las pruebas pueden hacerse en las primeras etapas del embarazo o antes del embarazo, ya que los resultados tardan aproximadamente 2 semanas. Número 4. Pruebas prenatales. Bueno, estas pruebas incluyen cosas como un análisis de orina, en el cual se determinan las proteínas y el azúcar o se buscan posibles signos de infección. Pero bueno, más que nada se enfocan en que son un grupo de análisis de sangre que se hacen al principio del embarazo, ya que se usan para ver si hay enfermedades o infecciones que puedan afectar a la salud de una mujer embarazada o al mismo feto. Y como en las ilustraciones podemos ver cómo se le están haciendo pues esta prueba directamente al feto. Número 5. Pruebas de preimplantación. Estas pruebas de preimplantación son posibles de evaluar el estado genético de un embrión producido por fecundación in vitro antes de que se le transfiera al útero femenino. Para esto cabe destacar que hay 2 tipos de pruebas genéticas de preimplantación. En ambos casos, los embriones producidos por fecundación in vitro crecen durante 5 o 6 días. En esta etapa, el embrión está compuesto de 2 tipos de células distintas. Número 1, las que forman al bebé y los trosfoblastos.
Y estas son células que soportan la implantación y ayudan a formar la placenta. Y bueno, para estas pruebas se eliminan varias de las células de trofoblastos en un procedimiento que es llamado biopsia embrionaria, en la cual los embriólogos preparan estas células y las envían a un laboratorio especializado en pruebas genéticas, ya sea para una prueba de detección genética de preimplantación PGS o para un diagnóstico genético de preimplantación PGD. Hay que tener mucho cuidado con esas dos, ya que suenan muy parecidas, pero realmente es que son un tanto distintas, ya que una se enfoca en la detección y la otra en el diagnóstico, ¿ok? O sea, no hay que confundirnos en ese sentido. Posteriormente tenemos que es posible evaluar el estado genético de un embrión producido por fecundación in vitro antes de que se le transfiera al útero femenino, ya que para esto hay dos tipos de pruebas genéticas de preimplantación, como se mencionó hace un momento, y ya que sus funciones, pues hay que mencionar que son varios beneficios importantes de realizar el PGS. Para empezar, un embrión con el número correcto de cromosomas tiene una posibilidad mucho mayor de implantarse en el útero y de este modo aumenta la posibilidad de éxito para un procedimiento de fecundación in vitro. Esto es particularmente beneficioso cuando la madre es de mayor edad. Y bueno, en segundo lugar tenemos que, puesto que las pérdidas en el embarazo son causadas a menudo por anormalidades en los cromosomas, el PGS puede identificar los embriones que tienen más posibilidad de terminar en un aborto si se transfieren. Y por último, el PGS puede identificar a los embriones que portan anormalidades cromosómicas que son compatibles con la vida, pero que producirán un bebé con algún tipo de condición. Y bueno, el PGD tiene la capacidad de identificar a los embriones específicos que estén afectados con una enfermedad causada por un defecto en un gen o que son portadores, pues, en sí del gen afectado. Y al evitar la transferencia de los embriones afectados, los pacientes pueden estar seguros de que los bebés que son producto de la IVF estarán libres de cualquier enfermedad que afecte a la familia. Y bueno, aquí tenemos una imagen sobre el diagnóstico genético preimplantacional. En el número 1 tenemos que se buscan alteraciones genéticas o cromosómicas. Una vez identificadas, nos pasamos al paso número 2, que es obtener embriones por medio de una fecundación in vitro, lo que se les explicó hace un momento. En el puesto número 3 tenemos que se cultivan los embriones hasta el estadio de blastocito y se comienza a analizar. Obviamente se tendrán que descartar los embriones alterados y se guardarán todos los embriones que sean sanos. En el puesto número 4 llegaremos a transferir en el útero todos los embriones sanos y bueno, los embriones sobrantes quedarán congelados. En el puesto 5 tenemos que se obtienen tasas de embarazo más altas, pues debido al éxito de estas pruebas. Y en el sexto aseguramos que los futuros niños estén libres de cualquier enfermedad, lo cual sería un éxito total. Tenemos en el puesto número 6 a nuestras pruebas de predicción y presintomáticas. Bueno, estas se utilizan para detectar mutaciones genéticas asociadas con los trastornos que aparecen después del nacimiento, a menudo más tarde en la vida. Estas pruebas pueden ser de utilidad para las personas que tienen un familiar con un tipo de enfermedad genética, pero que ellos mismos no tienen las características de la enfermedad en el momento de la prueba. Tenemos dos tipos de pruebas en este sentido. Número 1, las pruebas de predicción. Estas pueden identificar mutaciones que aumentan el riesgo de desarrollar trastornos con una base genética, tales como algún tipo de cáncer, que desafortunadamente sabemos que al día de hoy es una enfermedad terrible. Posteriormente tenemos las pruebas presintomáticas. Estas pueden determinar si una persona va a desarrollar algún tipo de trastorno genético, tal como la hemacrotisis, la cual es un trastorno de la sobrecarga de hierro, antes de que aparezcan signos o síntomas para poder identificarla. Y el resultado de ambas pueden proporcionar información sobre el riesgo de una persona de desarrollar un trastorno específico y ayudarla a tomar decisiones sobre la atención médica que tendrá que recibir para su tratamiento. En el puesto 7 tenemos a nuestras pruebas forenses. Estas se utilizan secuencias de ADN para identificar a una persona con fines legales. Esto ya entra más en casos cuando
hay que identificar el por qué murió una persona o cómo murió una persona. Realmente nos llevaría a unas vías alternas muy distintas, pero interesantes y necesarias al mismo tiempo, ya que ese tipo de pruebas puede identificar a víctimas de delitos o de catástrofes, descartar o implicar a un sospechoso de crimen o establecer relaciones biológicas entre las personas, por ejemplo, algún tipo de paternidad. Y los pasos para seguir la realización de una prueba forense son 4. El número 1 es la extracción de ADN. Más que nada es excepcional en genética forense respecto a otras áreas como la biomedicina, ya que los forenses obtienen ADN de una infinidad de fuentes biológicas, muchas veces no imaginadas, como algún tipo de mancha, pintalabios, tazas, botellas y más cosas de este estilo. En el número 2 tenemos la cuantificación de ADN. En este, además de la concentración, se estima la pureza del ADN en cuanto a la presencia de sales o proteínas que pudiera interferir posteriormente para obtener algún tipo de perfil genético. El número 3 es la amplificación por PCR. El objetivo de la reacción en cadena de la polimerasa consiste en amplificar o generar millones de copias secuencias del genoma, en este caso STRS, lo que genera el perfil genético, el mencionado anteriormente. Y número 4, tenemos la amplificación por PCR. Los alelos STRS se diferencian por el número de veces que se repite una secuencia corta. Eso significa que el tamaño va a ser diferente entre un alelo y otro, y para ver esta diferencia se emplea la S. Continuando, en el puesto número 8 tenemos el cribado genético. Ahora bien, este se utiliza para determinar si una pareja tiene un riesgo aumentado de tener un hijo con una enfermedad genética hereditaria. Los trastornos genéticos hereditarios son trastornos de cromosomas o genes que se transmiten de generación en generación. Y bueno, ¿en qué consiste? El cribado genético consiste en evaluar los antecedentes familiares de la pareja y, si es necesario, análisis de muestras de sangre o de tejidos, tales como células del interior de la mejilla. Podría ser un claro ejemplo de estas, ¿verdad? Y obviamente cualquier pareja puede solicitar el cribado genético, pero la detección es especialmente recomendable cuando uno o ambos miembros de la pareja saben que tienen algún tipo de anomalía genética, tal como si algún familiar tuviese, por ejemplo, algún tipo de síndrome de Down o algún tipo de estas enfermedades. Claramente en un futuro las próximas generaciones podrían ser propensas a desarrollar esta información en su ADN y pues posteriormente nacer así. En el número 9 tenemos el perfil de riesgo. Es una serie de preguntas y pruebas médicas básicas que pueden ayudar a determinar el riesgo de una persona a desarrollar ciertas enfermedades o afecciones. En ocasiones, un perfil de riesgo para la salud es específico de una enfermedad, y este podría determinar el riesgo de que alguien desarrolle una enfermedad cardíaca, cáncer o diabetes. Cuanto más específico es un perfil de riesgo para la salud, es más probable que identifique factores de riesgo para las afecciones. Ahora hemos llegado al punto de explicar en qué consiste esta técnica. Bueno, las pruebas genéticas, que es de lo que se está hablando en este video, pues consisten en analizar muestras reducidas de sangre de otro tejido corporal. Se pueden utilizar muchos tipos diferentes de tejido, tal y como se explicó a lo largo de todo el video, y de líquidos corporales. El tipo de prueba genética necesario para hacer un diagnóstico depende de la afección que se esté evaluando, claramente. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo? En una prueba genética se analiza una muestra de sangre, de piel, de cabello o de otro tejido de una persona a fin de estudiar su ADN, sus cromosomas o proteínas, y detectar si existe alguna modificación o mutación asociada a alguna enfermedad genética. Ahora bien, ¿en dónde se aplica? Bueno, tenemos que estas se aplican en 3 tipos de pruebas genéticas que son las disponibles en laboratorios, las cuales son pruebas citogenéticas, las cuales sirven para examinar cromosomas enteros, pruebas bioquímicas, las cuales sirven para medir las proteínas producidas por los genes, y las pruebas moleculares, ya que estas sirven para detectar pequeñas mutaciones en el ADN. Ahora, importancia de la técnica. Bueno, estas ayudan a encontrar enfermedades genéticas en los bebés por nacer. Este es un tipo de prueba prenatal.
Después tenemos que nos ayudan a averiguar si es portador de un gen de una enfermedad que podría transmitirse a sus hijos, como por ejemplo el síndrome de Down. Determinar si tiene algún mayor riesgo de desarrollar una enfermedad específica. También nos ayudan a diagnosticar ciertas enfermedades y nos ayudan a identificar cambios genéticos que puedan estar causando o contribuyendo a una enfermedad que ya ha sido diagnosticada y averiguar por qué o qué tan grave es alguna enfermedad. Los beneficios de esta es que nos ayudan a los médicos a hacer recomendaciones de tratamiento o algún tipo de seguimiento de esta enfermedad. Ayudan a brindar información para tomar decisiones sobre la salud y la de su familia. Claramente, si se descubre que está en riesgo de contraer una determinada enfermedad, puede tomar medidas para reducir este riesgo. Por ejemplo, es posible que descubra que debe hacerse una prueba de detección de una enfermedad antes y con más frecuencia, o puede decidir hacer cambios saludables en su estilo de vida. También nos ayudarán a identificar los trastornos genéticos en una etapa temprana de la vida para poder iniciar el tratamiento lo antes posible. Hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.